cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. En esta hora vamos a entonar unos hermosos himnos de gloria y triunfo. Y me llamaba la atención, hermano, que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero en esta hora, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos podemos decir, yo soy un hijo de Dios? Amén. En esta hora podemos entonar este hermoso himno. Le invito a que lo haga con nosotros. Dice: a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Glorias a Dios, aleluya. La vela cantaremos con el corazón. Glorias a Dios, aleluya. Dígale: a los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Por la invisible gloria del divino amor. Glorias a Dios, aleluya. Sus alas lleva el alma donde el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Vistosos son los ángeles orando en luz. Glorias a Dios, aleluya. Más los sienten los creyentes al venir Jesús. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Coronados en la gloria con el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. Daremos alabanzas del divino amor. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Ahora dígale así: que dividente eres de consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame
a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Es hermoso entonar himnos a nuestro Dios. Amén. Nos vamos a gozar en esta hora entonando estas siguientes alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decir con completa seguridad que tenemos un Dios infinito? Un Dios infinito en amor, en justicia, en misericordia. Amén. Le invito a que se goce con nosotros en esta hora. Esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Puedes decirle: Dios reinará. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador.
aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué no mantiene sus ojos cerrados en este momento? Y nos disponemos a hablar con Dios, a darle gracias. Sabemos que su Espíritu está en este lugar. Y quizá hoy venimos afligidos, cargados, cansados, pero en su presencia podremos descansar en esta hora. Usted es libre de levantar sus manos y de exaltar a nuestro Dios. Adoraremos a nuestro Dios en esta hora. Dele gracias, Espíritu está en este lugar. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
Gracias, Señor, porque te podemos sentir en esta hora, por tu hermosa presencia que nos permites disfrutarla una vez más, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que estemos ocupando este asiento, este lugar, Señor. Gracias porque el día de hoy tú me permites sentir tu presencia, Señor, en mí. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias pude estar aquí en tu casa, Señor, dispuesto a alabarte. A pesar de los problemas, Señor, te entrego mi mejor adoración en esta hora. Sabemos que el día de hoy tú tienes palabra para nosotros, Señor. Ayúdame a abrir mis oídos, Señor, que nada ni nadie me distraiga para hoy poder concentrarme totalmente, Señor, en aprender de ti, Señor, en poner en práctica, Señor, lo que tú hoy tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estar siempre conmigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Los veo bien contentos, ¿verdad? ¿Están contentos, hermanos, de estar aquí? No se nota, pero bueno. Nos da gusto verles, siempre es una bendición verles. De repente ya no nos vamos a ver. La vida es corta y todos tenemos que tomar el camino que está establecido, pero pues siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de saludarles, es bueno estar aquí en la casa de Dios. Vamos a un pasaje, hoy quiero llevarles porque les prometí a los que vinieron el miércoles que íbamos a hablar de la mujer adúltera y vamos a verlo desde el punto teológico del por qué Jesús no la condenó tampoco. Y vamos a ver una serie de injusticias que se cometen y que como seres humanos siempre estamos ligados a eso. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, ahí está esta historia y quiero yo invitarles. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y ya enseguida se sientan 1 hora y media, que es lo que voy a hablar con ustedes. Está un poquito largo lo que vamos a hablar, pero es muy interesante, muy interesante. ¿Ya están listos, hermanos? Vamos a leerlo, por favor, ahí dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusado por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos.
Esta es una historia muy interesante que la hemos analizado, la hemos tratado en otras ocasiones. Y para eso hablamos un poquito acerca de lo que se llama la revelación suprema de su misericordia y de su gracia. De eso más o menos hablábamos. Pero hoy, hermanos, quiero llevarles a reflexionar sobre este acontecimiento que es muy conocido. Este es un cuadro muy conocido, pero hoy quiero a ustedes, fieles asistentes a la iglesia, llevarlos a reflexionar sobre qué fue lo que escribió Jesús de Nazaret en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Qué fue lo que escribió? Ninguno de los evangelistas se atreve a anotarlo, pero hoy lo vamos a describir. Ponga mucha atención. ¿Qué fue lo que hizo que aquellos valientes e hipócritas, fariseos y publicanos y toda esa turba que por cualquier moneda se dejaba vender, llegaron a este cuadro y esta fotografía de una mujer que injustamente, en contra de la ley, era tratada? Es una incógnita que durante muchos años hemos tenido. Y hoy, hermanos, fíjese, hoy les será revelado a ustedes, fieles creyentes del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en tierra que hizo que la conciencia de aquellos malvados reaccionara y finalmente esta mujer fuera liberada? Pero yo quisiera que por favor no se distraigan, dejen sus celulares ahí guardados. O si va a estar escribiendo en su celular, manténgalo ahí escribiendo, pero no esté mandando mensajes porque le puede salir lepra si no me hace caso, aunque usted no lo crea. Esta es una historia, hermanos, muy conocida por todos los lectores de la Biblia, en donde podemos aprender muchas cosas interesantes que son muy valiosas para nuestra vida cristiana, muy valiosas, el dimensionar exactamente cuál es el trasfondo de esta escena extraordinaria. Y lo primero es que es necesario señalar es que ahora mismo, hermanos, de este acontecimiento, de este suceso que ya leímos, que son exactamente, hermanos, 11 versículos de este Evangelio de San Juan, se han desprendido, se han levantado muchos falsos maestros y muchos falsos predicadores, que siempre los ha habido, no solamente ahora, sino desde que se ha predicado este evangelio. Ha habido falsos maestros, falsos predicadores, que desgraciadamente, hermanos, han malinterpretado este suceso de la mujer adúltera. Y esto es precisamente, hermanos, porque en lugar de hacer una correcta exégesis, solo hacen malas interpretaciones de los pasajes, acomodándolos a su gusto, acomodándolos a su conveniencia y acomodándolos también a sus placeres, con el fin de justificar sus fechorías, con el fin de justificar sus desviaciones morales y con el fin de justificar también sus actitudes sucias y perversas. Por ejemplo, hoy estos falsos predicadores, y de esos el mundo está lleno, por eso muchos no quieren ni siquiera pisar un templo evangélico, por ese tipo de personas que son hipócritas, que son falsos maestros, que son falsos predicadores, porque ellos le llaman, por ejemplo, al adulterio, que toman este pasaje para hablar de la gracia, que Jesús no condena el adulterio,
Ellos le llaman el relajamiento psicológico. Hay muchos creyentes, hermano, que en su deseo de servir a Dios no podrán hacerlo porque la Biblia lo establece. No soy yo quisiera predicar de otra manera, pero la Biblia dice que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán. ¿En dónde dice? En el reino de Dios. Y la idea de estar aquí es porque queremos llegar a ese nivel de vida espiritual donde podemos gozar de las promesas de Dios. Ni los mentirosos, ni los chismosos, ni los que roban, ni nadie entrará. Pero ellos, hermanos, ahora al adulterio le llaman relajamiento psicológico. Es un relax, como dicen ellos. Una no es ninguna. Y una canita al aire de vez en cuando se justifica, dicen. Esos son los falsos predicadores. Eso es pecado ante Dios. A la fornicación le llaman relajamiento precoz. No hay problema. Es el derecho de la juventud, gozarla, vivirla. Pero todo eso trae consecuencias. El pecado no afecta a Dios. El pecado nos desgracia a nosotros. Dios quiere que caminemos por el camino correcto para que disfrutemos de la vida, para que disfrutemos de los momentos que Dios nos da en el formato establecido para nosotros como seres humanos. Ahora al homosexualismo se le llama una nueva modalidad y la Biblia condena el homosexualismo, tanto de hombres como de mujeres. Es una nueva forma, es una nueva que tenemos que aceptarlo. Fíjese, el presidente de Rusia, que es un presidente que viene del formato comunista, no acepta eso. En su constitución dice no debe aceptarse ese tipo de forma de vida, porque está contra la familia, que es el núcleo principal de la sociedad. Y nosotros que somos un país, o como el norte, que es un país cristiano, y nosotros que somos cristianos también, aunque ellos son cristianos protestantes y nosotros somos cristianos católicos, ese es el formato nuestro. Estamos promoviendo, dice, y se prohíbe promover eso. Pero ha sido precisamente, hermanos, por una mala interpretación o una mala exégesis, como dicen los expertos, una mala apreciación de lo que realmente Jesús quería enseñar. Por ejemplo, hermanos, muchos enseñan con esto que el Señor está diciendo y que lo que el Señor está haciendo con esta mujer es que el adulterio no es pecado. Y esto es una gran mentira que ha dañado mucho el evangelio. Porque miren, hermanos, lo que realmente Jesús está haciendo no es justificar el pecado, este tipo de pecado, de ninguna manera, sino que Él está obrando en justicia. Por eso es muy importante, mis hermanos, que pongamos mucha atención a todo lo que vamos a decir ahora y todo lo que vamos a leer para entender de fondo todo este acontecimiento tan importante. Son cosas muy sencillas, hermano, pero cuando uno analiza este suceso, uno se pregunta, ¿qué pasó realmente? ¿Y por qué aquellos maestros expertos en la ley de Moisés se están comportando así, tan agresivos, tan ingenuos, tan violentos, no solamente contra la mujer, sino también contra Jesús? Y no se diga contra aquella pobre mujer. Pero el desenlace final, todos lo sabemos. Ellos no pudieron lograr su propósito de apedrear y de dar muerte a aquella mujer, y tampoco pudieron avergonzar a Jesús de Nazaret, como era realmente su propósito, como era realmente su objetivo.
Y yo quiero que nos vayamos despacio para que podamos nosotros aprender algo muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en este acontecimiento, en esta fotografía? Miren, hermanos, es muy sencillo, pero tenemos que ir paso por paso para poder entender todo lo que es muy necesario para que nos quede claro, para que nos quede bien claro a nosotros, hermanos, y dejar de andar especulando sin bases, sin tener las bases correctas. Hace mucho, pero mucho tiempo aprendí una frase de un intelectual cristiano que me dejó sorprendido cuando le conocí por su seguridad de hablar y su manera de hablar, cuando dijo: el que confunde los términos, pastor, confunde las palabras, y el que confunde las palabras confunde a la gente. Desde su origen, pastor, tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos y lo que decimos. Pero miren, hermanitos, no perdamos de vista que hoy vamos a aprender qué fue lo que Jesús escribió en el suelo de aquel patio del templo, como nos lo va describiendo el apóstol Juan. Esta es una bella historia de tantas, hermanos, que hay en la Biblia, en donde el Señor Jesús, como gran maestro, nos vuelve a dar una cátedra de lo que es el amor y la misericordia. De lo que es el amor y la misericordia. Uno se pregunta, ¿por qué aquellos falsos y malos representantes de la ley de Moisés? Es lo primero que viene a la mente de uno. ¿Por qué aquellos falsos y malos representantes de la ley de Moisés exponían de una manera, hermanos, de una manera cruel a una humilde mujer que más bien ellos no exigían un justo juicio, sino que ellos, hermanos, ellos querían lincharla, ellos querían destrozarla, ellos querían acabarla, pero de una manera cruel y de una manera sanguinaria. Pero además ellos querían usarla como una carnada para avergonzar nada menos que al Señor Jesús. Pero vaya sorpresa que se llevaron estos perversos. Mire, vamos al contexto primero. Todo esto que hemos leído del capítulo 8 sucedió justamente después de la gran fiesta de los tabernáculos. Vaya conmigo por favor ahí. En San Juan capítulo 7 versos del 1 y 2. Ahí está enseguida. Mantenga su Biblia en su mano porque vamos a estar leyendo. Ahí en San Juan capítulo 7 versos del 1 al 2. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Y Galilea está distante de Jerusalén, hermanos. No era fácil llegar a la carrera, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué no quería andar en Judea? Porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. Vaya conmigo al verso 10, por favor. Pero después que sus hermanos habían subido, porque ustedes no deben olvidar que Jesús tuvo 7 hermanos. 7 hermanos, ya se los he dicho muchas veces. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Él estaba precisamente en esta fiesta de los tabernáculos. Era una gran fiesta. Los judíos, al igual que nosotros, hermanos, tienen sus festividades. Nosotros celebramos el 5 de mayo. A ver, ¿qué celebramos el 5 de mayo? Déjeme voltear a ver. Tenemos otra fiesta que se llama la fiesta del
16 de septiembre. ¿Qué celebramos el 16? La independencia. ¿Qué celebramos el 20 de noviembre? Y aquí celebramos otra fiesta el 9 de octubre. ¿Qué celebramos el 9 de octubre? El cumpleaños del pastor, ¿verdad? Eran celebridades, eran fiestas especiales como nación. Pero miren, la palabra fiesta en hebreo, espero que ya esté listo, se escribe Moed. La palabra fiesta en hebreo se escribe como Moed, que significa fiesta, estaciones. Así se escribe como Moed. Y nos debe quedar bien claro, hermanos, que nuestro Dios en el libro de Génesis nos colocó un reloj gigante. En el Génesis capítulo 1 nos colocó un reloj gigante para las estaciones. Y es que la palabra que se emplea para fiesta en hebreo es Moedim. Pero eso lo encontramos en Génesis capítulo 1. Ahí encontramos un reloj gigante que Dios nos colocó a nosotros para poder conocer las estaciones, y es precisamente ahí se escribe con la palabra Moedim. Por ejemplo, nosotros tenemos el sol. El sol nos dice qué hora del día es. Es un reloj gigante. No necesitamos de estos relojes para saber la hora. Nosotros nos ponemos en medio y vemos la sombra para dónde va y decimos son como las 11 de la mañana, son como las 12 del mediodía cuando la sombra está abajo de nosotros, y volteamos al otro lado y son como las 3 de la... Ese es el reloj gigante que Dios puso. El sol nos dice qué hora del día es. La luna nos dice qué día del mes es. El movimiento de la luna nos va diciendo qué día del mes es. El problema de nosotros es que a veces no somos observadores. Y las constelaciones, que pocas veces miramos, nos dicen en qué mes del año estamos. De esa manera Dios está teniendo cuidado de nosotros, vigilando los tiempos, las estaciones, los movimientos, para tener cuidado. Las mujeres son muy vigilantes de este tiempo. Los hombres observadores son muy inteligentes cuando saben apreciar los tiempos, las estaciones. Y es precisamente, hermanos, en Levíticos 23 donde se nos habla, de las fiestas solemnes, donde nos dice que estas 7 fiestas, en ese libro de Levíticos 23, estas 7 fiestas o citas divinas tienen el propósito esencial de acercarnos a Dios. Para eso fueron establecidas por Dios. Estas fiestas, como la fiesta de los tabernáculos, de la que estaremos hablando un poco más, es la última de estas grandes fiestas del pueblo judío. Había gozo, había identidad, había felicidad, había un acercamiento a Dios. Y este suceso, hermanos, precisamente de la mujer adúltera, se vive precisamente al término de esta fiesta de los tabernáculos. El apóstol Juan nos dice en su tesis que de repente un grupo selecto de conocedores e intérpretes de la ley aparecen delante de Jesús para tentarle, para avergonzarlo públicamente. Lea conmigo el verso 3, por favor, del capítulo 8 de San Juan. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley
nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ese era el propósito de ellos. Y el apóstol Juan nos escribe este acontecimiento. Si fue encontrada en el acto mismo del adulterio y la ley dice eso, pues ¿qué esperaban para apedrearla? Pero ¿por qué no la hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Por eso les dije al principio, mis hermanos, que hay muchos falsos maestros, falsos predicadores de la gracia, que se han aprovechado de este suceso para justificar el adulterio. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado, porque esta declaración es muy peligrosa. Porque si el Señor Jesús hubiese quebrantado un solo mandamiento de la ley, hermanos, se hubiese convertido en un pecador. Mire, vayamos a la primera cita, por favor, que quiero que usted me acompañe. Y es ahí en Santiago, capítulo 2, verso 9. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, verso 9 en adelante. Léalo conmigo, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice ahí? Leanlo fuerte ustedes, hermano. Cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, que si Jesús hubiese hecho esta acepción de personas por cariño, por lástima, entonces Jesús se hubiese convertido en un transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ¿qué, hermanos? Pero ofendiera en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Miren, hermanos, si Jesús hubiese violado la ley de Moisés, se hubiese convertido en un transgresor. Se hubiese convertido en un transgresor. Solo para ratificar esto, vayamos rápidamente a Deuteronomio, capítulo número 4 de Deuteronomio. Vamos rápido para no quitarles mucho su tiempo, pero en el capítulo 4 de Deuteronomio encontramos esta porción de la escritura. Deuteronomio 4. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni. ¿Ya lo encontraron o no? No quiero llevarlos a la carrera. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y dice después, que yo os ordeno. Y recordemos un poco, hermanos, todo esto y veamos lo que Jesús dijo al respecto en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 19. Solo para recordar un poquito esto, cómo el Señor es muy cauteloso de no cometer error alguno ante estos sinvergüenzas que lo andaban buscando para hacerle quedar mal. Pero mire lo que dice ahí Jesús en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas. No penséis, que dice ahí en el verso capítulo 5 de San Mateo, verso 17. No penséis que he venido para qué. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para qué. A eso vino, a cumplirla. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice más ahí su Biblia? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, de manera, fíjese, ponga atención a esto, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Todo esto solamente es como una introducción del saber del por qué Jesús se va con mucho cuidado, hermanos, para no cometer errores, para no caer en ser un transgresor de la ley. No es que Él esté justificando el pecado de esta mujer, sino que el Señor quiere que todo se haga de acuerdo a lo establecido por Dios. Después de esta escena narrada en el capítulo 8 de San Juan, uno puede deducir alguna respuesta muy simple. El Señor Jesús, fíjese, hermanos, no apedreó a aquella mujer ni permitió que otros lo hicieran, no porque Él estuviese justificando este pecado de adulterio. No, el Señor no está justificando este pecado de adulterio. Más bien fue porque el Señor Jesús, hermanos, guardaba y cumplía la ley de Moisés al pie de la letra. Por eso en San Juan capítulo 17, versos del 17 al 19, dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en esta lectura del capítulo 7, versos 17 al 19, Jesús les dice tres cosas. Ustedes no cumplen la ley de Dios. Ustedes no quieren obedecer la ley de Dios. Ustedes solo, les dice en ese momento, me quieren muerto, les dice. Eso es todo lo que buscan. Ahora, ¿por qué realmente Jesús no permitió que se cumpliera esta injusticia, hermanos? Es muy sencillo, miren, muy sencillo. Y vaya conmigo, o vayamos por favor rápidamente a Levíticos. Y ahí comenzamos cómo Jesús hace una defensa extraordinaria. En el capítulo, les dije, capítulo 20, fíjese lo que dice la ley. No crea que Jesús está justificando aquel error garrafal de esta mujer. No, Él no está de acuerdo con los adúlteros ni con los fornicarios. Él ama a los pecadores, pero los actos de pecado Él los aborrece. Pero miren lo que el Señor está cuidando, y eso lo sabía perfectamente el maestro. En Levíticos 20, versículo 10, leámoslo junto. Los voy a esperar a que lo encuentren, Ya lo tienen, hermanos, digan amén. Los que ya lo tengan, digan amén. Fíjense lo que dice la ley. Leámoslo juntos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice ahí su Biblia? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Serán muertos. Lo que está diciendo es que los que cometen adulterio, ambos deben ser presentados y condenados a muerte. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es aquí donde surge la interrogante, mis hermanos, que es muy importante. Bueno, aquí está la mujer, pero ¿dónde está el varón con el que esta mujer cometió adulterio? Y Jesús está amparándose en la ley para decirles: bueno, está la mujer, pero ¿dónde está el otro sinvergüenza? ¿Dónde está el otro infractor de la ley? Esto que estaban haciendo estos tipos, hermanos, que supuestamente, entre comillas, eran conocedores de la ley, eran fieles servidores de Dios, estaban haciendo, hermanos, algo ilegal y contra la ley de Dios. Es cierto, ahí está la mujer, ellos la trajeron, que cometió la infracción, pero el varón, ¿dónde está? Pero aún hay más, que también es muy delicado. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio, que ahí está enseguidita de lo que leímos en el capítulo número 17, por favor. Solo esto es para aclarar, hermanos, del por qué Jesús tuvo mucho cuidado para no caer en el juego de estos engañadores.
Mire lo que dice la ley. Y Jesús vino a cumplir la ley. Así lo dice. Yo vengo a cumplir la ley y los profetas. Pero mire lo que dice en el capítulo 17 de Deuteronomio, en el verso número 6. Por dicho, ¿de qué, hermanitos? De 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. ¿Dónde están los 2 o 3 testigos? Sí hay una turba lista para cumplir la ley, pero ¿dónde están los 2 o 3 testigos que certifican este pecado? Lo que vemos, como lo presenta Juan, es que hay una turba enfurecida, molesta, que trae piedras en sus manos. Vemos también a unos celosos religiosos de cumplir la ley de Dios. Pero ¿saben qué? Jesús observa que no hay un solo testigo. Y no se necesita uno, se necesitan 3 cuando se trata de una pena capital. Ustedes han escuchado cómo la nación de Estados Unidos ha cometido tanta injusticia. Han llevado a la silla eléctrica a personas inocentes. Han llevado a la cámara de gases a personas inocentes. Y después de 10, 15 años sale la verdad y el que cometió aquella infracción se declara culpable y dice, pero entonces aquel hombre era inocente. Sí. Por eso Dios protegía la vida. Y les decía, no es así. Si alguien cometió adulterio, los 2 deben morir indefectiblemente. No hay nada que discutir. Pero no debe ser así tan fácil. Deben ser también 2 o 3 testigos. Y aquí no hay un solo testigo. Ahora, ¿dónde está el marido ofendido de la mujer para acusarla de este horrendo pecado? La ley lo dice, hermano, muy claramente que en los casos donde la pena capital se ha de aplicar, tiene obligadamente que haber 2 o 3 testigos. Y cuando son 2 personas involucradas, los 2 deben ser. Y aquí se estaba violando la ley, por eso Jesús lo sabía exactamente. Y él guarda silencio, porque le preguntan, lo provocan y dicen, ¿tú qué dices? De esta manera, hermanos, Dios está protegiendo la justicia y se evitará que la gente inocente fuera acusada falsamente y sentenciada a muerte injustamente. Ahora fíjese, hay algo más. Ya les dije la primera, ya les dije la segunda, ahora va una tercera, donde estos estaban bien desubicados. Hay algo más, donde la ley dice dónde y cómo deberían ser juzgados estos casos. Vaya conmigo, por favor. ¿Y dónde deberían presentarse las acusaciones? Éxodo 21. Vaya conmigo a Éxodo 21, verso 6. Aunque es una ley sobre los esclavos, pero ahí nos dice dónde y cómo deberían presentarse las acusaciones. Ya lo tienen, capítulo 21 de Éxodo, verso 6. Entonces su amo, ¿a dónde los llevará? Lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta de la ciudad. O sea, hermanos, aunque les digo es una ley contra los esclavos, pero ahí nos dice, es una ley para los siervos. Este caso, como todos los demás, deberían presentarse ante los jueces. Ellos, los jueces, deberían atenderlos. Y nos dice dónde, en la puerta de la ciudad y no en el templo. Además, Jesús no era juez. Jesús solamente era un maestro de Israel. Ellos estaban tratando un caso injustamente, tratando una situación de manera incorrecta, en el lugar incorrecto, y Jesús guarda silencio. Él conocía todo esto. El juez se busca en el juzgado, y esto era en la puerta de la ciudad y no en el templo donde estaban ahora mismo ellos. Ahora, vayamos a otra cita más, por favor, hermanos, y vayamos a Deuteronomio. Ahí está cerquita. Deuteronomio capítulo 19.
Yo no quería que ustedes leyeran tanto, hermanos, porque los voy a cansar, pero yo aquí traigo las citas ya escritas, pero quiero que vayamos a la Biblia y vea lo que dice la ley en el capítulo 19 de Deuteronomio. Y ahí el Señor los confrontó y los llevó, porque ellos pensaban que estaban tratando con cualquiera. Y no pierda de vista, hermanos, de qué fue lo que Jesús escribió en tierra, Usted, yo creo que es la primera vez que lo va a oír y a mí me asombró. ¿Qué dice ahí la ley sobre los que dan testimonio? Leámoslo juntos, por favor. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es que yo lo vi, y luego después cambia. Es que me pareció verlo. Es que yo creí que él era. Pues no era. Es que me pareció oírle. Es que yo creí que dijo. Bueno, es que yo me imaginé. Lea el verso 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de ¿quién, hermanos? De Jehová, y delante de los sacerdotes. ¿Delante de quién? De los jueces que hubiere en aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, fíjese lo que dice ahí, léalo conmigo bien. Entonces, ¿qué? Haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitaréis el mal de en medio de ti. No lo compadecerás, dice el verso 21. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, pie por pie. Por andar de chismoso, por andar de falso testimonio. Y toda esta turba, hermanos, que acusaba a aquella pobre mujer y que quería usarla como carnada para avergonzar al maestro, se quedaron sorprendidos de que el maestro no hiciera absolutamente nada. Y como eran duros de corazón, eran duros de cerviz, entonces, hermanos, claramente la escritura lo dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para agravios de la palabra de mentira. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente, dice Jehová, porque yo no justificaré al impío. Todo este cuadro, hermanos, de acuerdo a lo que dice la ley hasta aquí, toda aquella turba se presentaba, hermanos, para aplicar el castigo sin respetar lo que la ley dice al respecto. Fíjese, todo esto que hemos analizado nos dice que todos ellos debieron de morir lapidados porque estaban violando la ley, presentando un caso falso y un caso ilegal. Por eso el Señor mantiene la tranquilidad. No quiere decir que el Señor está justificando el adulterio. No, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y con todo esto, hermanos, que hemos leído, es muy fácil entender por qué Jesús no condenó a la mujer. Por eso el Señor, con toda autoridad y conocimiento de la ley, porque Él lo dijo: yo no he venido a violar la ley, yo he venido a cumplirla. Sí, porque algunos se abrazan de la gracia para vivir vidas, hermanos, sin control. Y acuérdense que esta vida, hermanos, cobra las facturas tarde que temprano. Esta vida a veces nos cobra con el IVA, con el valor agregado, y decimos: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Porque todo se paga en esta vida. La ley de la siembra y la cosecha. Por eso el Señor en el sermón de la bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen siendo mentira.
Ahora, cuando analizamos con mucho cuidado estos detalles que son muy sencillos, el Señor mira a la multitud esperando que reflexionen y se den cuenta de su grave error, y escribe en el polvo de aquel patio del templo, confrontando a los líderes con su realidad. Ahora, ¿qué fue lo que realmente Jesús escribió en el suelo de aquel lugar? ¿Qué fue lo que Jesús escribió? Me voy a ir despacio, porque eso es lo que quiero dejarles. Primero se refirió al mero líder, primero, que se llamaba Mesulama. Escribió con su dedo y le puso Mesulama. Y dice: has robado los tesoros del templo. A Mesulama el Señor le señala y escribe con su dedo en el suelo: Mesulama, has robado los tesoros del templo. Después escribe el otro nombre del otro líder, que se llamaba Aser, y le anota y le dice: Aser ha cometido adulterio con la mujer de su hermano. Y se acerca con el otro líder, que se llama Salum, y le dice ahí: ha cometido perjurio. Y cuando ellos se acercaron para ver lo que Jesús escribía en el suelo, se fueron retirando cuando veían su nombre. Eran los más valientes, eran los más aguerridos, eran los más decididos, eran los más interesados, pero cuando vieron el nombre de ellos y vieron su pecado escondido, que creyeron que nadie sabía, comenzaron a temblar desde la cabeza hasta los pies. Y siguió con el otro, que se llama Eled: has golpeado a su propio padre. Has golpeado a su propio padre. Y un hijo que golpea a su padre es digno de muerte inmediatamente. Así dice la ley de Moisés. Y se va con el quinto líder de ellos, que se llamaba Amario. Amario ha cometido sodomía, le escribe el maestro, escribiendo en silencio ahí con su dedo. Y finalmente llega con otro que se llamaba Joel, y le escribe: ha adorado a ídolos. Y así sucesivamente el maestro fue escribiendo en el suelo cada una de las fechorías de aquellos falsos servidores de Dios e hipócritas guardianes de la ley de Dios. Y todos aquellos que leían su nombre y que leían sus fechorías se fueron alejando de aquel lugar, temblando y temerosos, aterrorizados por ser descubiertos por el mismo Señor Jesús. Hermanito, si lo vemos como un espejo, ¿usted cree que lo que hacemos está escondido a los ojos de Dios? Nadie lo supo, nadie me oyó. Hay un satélite que nos está escuchando día y noche. Tengamos cuidado. Dios nunca va a actuar, porque Dios no es un pícaro, hermanos, para andarnos buscando a ver dónde fallamos para hacernos caer. No, Dios quiere que nos volvamos a Él. Ellos se creían limpios de pecado. Ellos se creían con la autoridad moral para poder matar a aquella pobre mujer, pero estaban violando la ley, estaban pasando por encima de la ley. Y esto es muy, muy peligroso. Había una frase que yo escuché de comentar en la familia de Sol, de mi esposa, cuando los cocineros del restaurante de donde era dueño mi suegro, cuando echaban a perder algo, le decían: pues más se perdió en la guerra. Y el suegro le decía: pero no era tuyo. Pero no era tuyo. Ahora sí, más se perdió en la guerra, pero no era tuyo. Aquí sí es mío, así de que o lo cuidas o te vas. Sí, pero más se perdió en la guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús conoce nuestra realidad.
Él jamás va a intentar avergonzando. Dice que cuando ellos vieron sus nombres escritos en el polvo de la tierra y Jesús señalando su pecado de una manera inteligente, dice que entonces aquellos hombres, hermanos, que se creían muy santos, se fueron alejando, temblando, temerosos, aterrorizados por ser descubiertos. ¿Usted cree que el Señor está improvisando? No, 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 no. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice Jeremías 17, versículo 3. Vean lo que dice. El Señor está cumpliendo la palabra. Y vaya conmigo a Jeremías. Jeremías, les dije, capítulo 17. Pues aquí lo tengo yo ya listo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Jesús no está improvisando. Jesús está cumpliendo la ley y los profetas. Mire lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, ¿qué dice, hermanos? Serán avergonzados. Capítulo 17 de Jeremías, ¿les dije bien? Verso número 13. 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Cuando ellos vieron sus nombres escritos, hermano, yo les pregunto esta mañana o este día, a esta hora, ¿dónde estará escrito nuestro nombre? ¿En el polvo de la tierra o en el libro de la vida? No me conteste, no sea como ellos. Solo pregúntese y contéstese usted mismo. Porque yo sé que usted, no, en el libro de la vida, ya, con letras de oro. ¿Quién sabe? Más vale asegurarnos que nuestro nombre esté ahí. Más vale. Porque el que no se halló escrito, ¿a dónde fue lanzado? ¿Nuestro nombre está escrito en el polvo o está escrito en el gran libro de la vida con la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario? Todo cambió para ellos. Estos sinvergüenzas dejaron de pensar en la mujer adúltera, dejaron de pensar en la mujer pecadora y empezaron a mirarse a sí mismos, muy avergonzados. Se fueron alejando, dice el Evangelio de San Juan, uno por uno. Pero desgraciadamente todos ellos empezaron con esta charla incómoda. Ellos la provocaron y ahora están muy incómodos y muy molestos. Ellos empezaron, ahora se aguantan, les dice el Señor, y le preguntaron a Jesús: ¿tú qué dices? Muy valentones, muy provocadores. No sabían con quién se estaban enfrentando: con el Santo de Israel, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el enviado de Dios, aquel que merece la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Pero miren, hermanitos, lo grandioso del amor de Dios, lo grandioso del amor de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo ventajoso y lo malo que eran todos estos sinvergüenzas, conocedores disque de la ley, ¿saben qué es lo que más, hermanos, admiro del Señor? Es que el Señor no los avergonzó delante de todos, sino que lo escribió en el polvo para que ellos vinieran y leyeran su nombre y vieran su pecado oculto. Él pudo haberse levantado y haberlos avergonzado públicamente. ¿Saben que el Señor hizo esto de escribir en el polvo para poderlo borrar de nuevo? Porque Él no viene a avergonzarnos ni quiere humillarnos. Él quiere, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él jamás nos va a condenar por nuestro pasado. Él nos va a restaurar cuando en el presente nos volvemos a Él con un corazón contrito y humillado.
Cuando se fueron alejando y se fueron llenos de temor y de terror, cuando vieron su pecado oculto que pensaron que nadie sabía, pero fue descubierto por el Maestro que todo lo sabe. Una cosa debe quedarnos claro: Jesús borró aquello con sus manos, estaba en el polvo de la tierra, pero jamás se borraría de sus conciencias. Dice la Escritura que se fueron retirando uno a uno de aquel lugar. La humildad del Señor Jesús es asombrosa, porque los confronta de una manera inteligente consigo mismo para que se arrepintieran de su maldad. Pero sabe una cosa, ellos no quisieron. Eso me recuerda a gente, hermano, que viene a la iglesia, va y viene y nunca toma la decisión de servir al Señor con todo su corazón. Nunca toma esa decisión. Siempre lo deja para después. Pero el mañana no existe para nosotros. Hoy es el día de salvación. Antes que sea demasiado tarde. Y después que Jesús borró todo aquello que escribió en el polvo de aquel suelo del templo, el Señor Jesús se levanta con mucha autoridad y le dice: aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Fue ahí donde el Señor los desarmó de una manera sabia e inteligente. Yo quiero que quede bien claro tres cosas, hermano, que quiero que usted anote ahí, si está anotando. Si usted es muy inteligente, pues memorícelo. Pero hay tres cosas muy importantes que sucedieron en aquel lugar. Número uno, el Señor Jesús detuvo y aniquiló la tormenta que los ancianos judíos habían levantado contra él. ¿Qué dice la Biblia? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. No caigas en el juego de los provocadores. Mantén la calma. Nosotros confiamos en Dios y Dios obrará en justicia a favor de nosotros. Siempre lo ha hecho así. Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No caigamos en las provocaciones, ni caigamos en la mentalidad de aquellos que dicen: a mí el que me la hace me la paga. No, Señor, yo no pienso de esa manera. Ni tampoco soy del club de aquellos que dicen: el que ríe al último ríe mejor. La venganza es más dulce. Así de que van a ver. No, tranquilos, esperemos en Dios. Jesús detuvo y aniquiló la tormenta que los ancianos judíos habían levantado contra él. Número dos, el Señor Jesús despertó en ellos sus conciencias endurecidas. El Señor Jesús despertó en ellos sus conciencias endurecidas en sus propias almas. Cuando vieron el escrito que él hacía en el suelo, se volvieron en sí y se quedaron sin aliento. Y se quedaron sorprendidos de lo que el Señor Jesús les estaba declarando. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor Jesús salvó a la mujer pecadora de la muerte segura. Culmino, esta mujer tuvo una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para vivir, una segunda oportunidad para corregir, una segunda oportunidad para cambiar su manera de ser, una segunda oportunidad para cambiar su manera de ver la vida. Una segunda oportunidad. Los que hemos tenido oportunidades de vida, valoramos mejor la vida. Valoramos mucho la vida. Algunos Dios los ha levantado de la muerte. Y la pregunta es: ¿para qué? Bueno, para esto. Es una oportunidad para volver a vivir, para poder valorar, para poder hacer. Cuando estamos al borde de la muerte sentimos que todo se acabó.
Hay cicatrices en el cuerpo nuestro que señalan que Dios nos dio una segunda oportunidad. Nadie podía salvarnos, solo Dios. Y es a Dios a quien le debemos dar la honra y la gloria. Y esta mujer, hermanos, tuvo una nueva oportunidad de vivir. De repente, hermanos, en aquel cuadro, cuando uno por uno de aquellos que eran cumplidores de la ley se fueron retirando, de repente todo quedó en completo silencio en aquel patio del templo. Es interesante, yo veo este cuadro y digo, la mujer estaba de pie, quizá encogida, quizá humillada, avergonzada, mientras que el Señor permanecía hincado en el suelo. Y aquí dice Juan, el Señor se puso de pie entonces y mirando a la mujer, entra en un diálogo con ella y le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusaban? Mujer, le dice, ¿ninguno te condenó? Le hace dos preguntas. Realmente, hermano, lo que el Señor Jesús quería en esta charla era darle confianza, era darle seguridad, para que escuchara lo que Él quería compartirle, para que estuviera lista. Pero ella levantó la cabeza y ella le contesta, se han ido, Señor, se han ido, Señor, ninguno me ha condenado. Yo no quiero decir que esta mujer no cometió adulterio, pero la pregunta es, ¿y dónde está el otro con el que cometió adulterio? Segundo, ¿dónde están los 2 o 3 testigos? Tercero, no era el lugar, el patio del templo para enjuiciar a alguien. Allá está en la puerta de la ciudad y allá están los jueces haciendo su trabajo. Jesús no era un juez, Jesús era un maestro de la ley. Sin lugar a duda, mis hermanos, que esta mujer volvió a nacer de nuevo. Y en esa nueva experiencia la mujer cobró el aliento de vida, volvió a circular sangre por todo su cuerpo, dándole una nueva esperanza. Y en ese justo momento, el Señor le aplica la medicina que quería dejar a todas las generaciones. Y es entonces cuando el Señor con toda autoridad le dice, mujer, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Esto es lo que nosotros le llamamos el poder del amor, el poder de la gracia de Dios, que se refleja en una mujer triste, que se refleja en una mujer miserable, en una mujer lastimada por toda la sociedad al ser tratada como un trapo de inmundicia. Pero el Señor Jesús, hermano, cambió su desierto en un pequeño oasis. El Señor Jesús cambió su tristeza en gozo. Y una vez más, este cuadro precioso, más bello del gran amor de Dios para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Es la gracia y el amor de Dios. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, tenemos que entender que todos nos equivocamos. Hay una frase muy popular, ¿se acuerdan? Que dice, no digas de esta agua no he de beber, porque quién sabe, yo jamás haría tal cosa. No diga mejor nada, mire, calladito, se ve más. Bueno, hay quienes ni calladitos se ven bonitos, pero es una frase, ¿sí? Mis hijos jamás harían tal cosa, el día que lo hagan los mato. No, los hijos crecen y hacen cada cosa con uno. Qué lindo cuando los hijos honran a su padre y a su madre. Dios les otorga la bendición del cielo. Pero cuando no, tarde que temprano se paga. Yo jamás tocaría algo así. No diga nada. Todos nos equivocamos. Es fácil juzgar a otros por sus errores. En tercer lugar, las personas que menos pensamos
son las que Dios va a poner en nuestro camino para ayudarnos. Las personas que menos imaginamos son las personas que Dios va a colocar en ese momento de la vida para extendernos la mano y decir: no está sola, no está solo. Yo estoy aquí para ayudarle. Lo que se le ofrezca, Señor. Lo que se le ofrezca, Señor. No se preocupe por nada, aquí estoy. Esa mujer se sentía sola, el marido la había dejado, los familiares la habían abandonado, se encontraba sola frente a aquella turba miserable. Pero ahí estaba el maestro de maestros, que con su silencio hizo callar a aquellas voces criminales, aquellas voces injustas, hermano, de condena. Estaban violando toda la ley, merecían la muerte igual que ella. Pero Jesús dijo: esta es una injusticia, porque la ley dice esto y esto y esto, y estos están mal. Y entonces los exhibe públicamente. No hay nada como el amor de nuestro Dios. Hermanos, finalmente yo tengo que aceptar el perdón que Dios me ha dado. Hermanos, cuando Dios nos perdona, ¿qué dice la Biblia? Él borra todos nuestros pecados. Cuando yo confieso mis pecados a Dios, Él borra, toma mis pecados. ¿Y a dónde los arroja? Dice la Biblia: a la profundidad de la mar, y se olvida completamente de ellos, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso somos libres en Cristo Jesús. Somos salvos por su gracia, somos redimidos por su amor y somos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Quiere cerrar sus ojos, por favor? Hay cosas que nadie sabe, pero Dios sí las conoce. No os hagáis, por favor. Es necesario que nos volvamos a Dios con un corazón contrito y humillado. No vaya a salir usted con el cuento en aquel día: es que yo creí, es que yo pensé. No, ahí se te dijo claramente lo que tienes que hacer. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y Dios está aquí para ayudarte, sea cual sea tu necesidad. Hermano, pero ¿acaso volveré a empezar una vida nueva? Claro que sí, créelo. Todos pasamos ese proceso. Todos pasamos ese proceso. Y Dios está listo para, si tú quieres recibir a Cristo como Salvador personal, dice: hermano, ¿y eso qué? Eso va a provocar un efecto transformador en tu vida, como lo hizo con nosotros. Lo hará con cualquiera. Aquella mujer, imagínense, se fue contenta y feliz. No había nadie para defenderla, un desconocido la defendió. El hombre más santo sobre la tierra, que bien pudo haberla apedreado, se mantuvo quieto porque él sabía que se estaban cometiendo injusticias en este cuadro. Jesús está listo para perdonarnos cualquiera que sea nuestra situación. Quiere estar en pie unos minutos mientras Aarón canta unos 2-3 minutos un canto y nos despedimos. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Mire, si usted está pasando por una situación difícil, Él está aquí listo para ayudarnos. Nunca te va a condenar por lo que has hecho. Ahora, en este momento, Él quiere salvar. Él está dispuesto a levantarte si estás caído, si estás caída, si estás desanimado, si estás desanimada, si estás triste o estás cansado de la vida. El Señor puede cambiar todas las cosas. El Señor puede transformar todas las cosas en tu vida. Tal vez usted es una de esas tantas mujeres que dice: pastor, me duele mucho el corazón, ya no sé qué hacer.
Ya no sé ni qué pensar. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Todo proceso en nuestra vida es una escuela. En la universidad de la vida, esos son los diplomados que tenemos que atravesar para poder conocer a Dios y para poder valorarnos a nosotros mismos y entender que sin Dios no somos nada. Si esta mujer estuviera aquí con nosotros, daría el testimonio grandioso, detalle por detalle. Y ella dijera: me levantó, me defendió, me cuidó, se atrevió a enfrentarse a esas fieras religiosas, a esos fanáticos. Y no solamente me defendió, sino que me dio el perdón de mis pecados. Me dio una nueva vida. Me dio una nueva esperanza. Ahora soy feliz porque conozco a Dios. Ahora sé que Dios existe. Ahora sé que Dios me ama, diría esta mujer. Porque si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado de la naturaleza, mucho más tendrá cuidado de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia.